cuando el amor sea lo más urgente. Qué grande, qué grosso que es el negro Rada. Lo vamos a ver Hermosa canción. esta semana. ¿Quién va a ¿En cantar? serio? Sí. ¿A dónde toca? En el Movistar Arena con Agarrate Catalina. Es un Buen planazo. planazo. Y el 11 de octubre toca Silvio Rodríguez, Sí. acá en Argentina. Sí. Que nuestra oyentada no va a poder ir, porque tiene otro plan el 11 de octubre. Pero no importa. Toca Claro, Silvio Cumpleaños Rodríguez. de Trinchera. El cumpleaños de Trinchera, sí. Pero toca el 11, el 12 y tiene otra fecha. Ah, está, más listo, cerca en otro del día. 24. Anda otro día. Vayan otro día. Cómo me gusta cuando hay música linda. O sea, todo este año le hemos metido muy lindo la musicalización de los programas, Es la verdad. verdad. Reconózcanlo. Hemos elegido buenas canciones también. Sí, es verdad. Se reescucha esto. Hay que seguir, Sí. ¿eh? No sé Se por qué. reescucha eso. Bueno, decíamos Naciones Unidas. Dinamitarlas. No. Eso lo dijimos fuera de aire. Fuera de aire decíamos eso medio en joda, medio en serio. Pero. Claro. Es lo que dijo Petro. Es joda, pero si querés no es joda. A ver, pero es lo que decíamos. Pero es que una reforma integral, no dinamitarla porque hay que prenderla a fuego, tipo en relación a a las personas que están adentro, ¿no? Tiene que ver con La reforma más institucional. Estructuralmente, orgánicamente, se necesita una reforma integral y para eso hay que, derrumbar básicamente casi todos los principios sobre los que se construye Naciones Unidas. Sí. Decíamos o citábamos recién en la editorial el discurso de 2006 de Hugo Chávez, y en ese momento, pensemos que es hace 20 años casi, 19 años, proponían 4 puntos desde Venezuela. La expansión del Consejo de Seguridad, algo que vienen diciendo después muchos otros, tanto en sus categorías permanentes como no permanentes, dando lugar a que el tercer mundo o los países en vías de desarrollo ingresen. Puede ser Brasil. Puede ser que ingrese, qué sé yo, Japón, Alemania, como parte de Occidente, pero que además tenga que poner a Indonesia, que tenga que poner a Irán, que tenga que poner a India o a Pakistán. Sí, como que actores. no tenga Estados Unidos o cualquiera de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pensemos que hay 5 países que pueden Con decidir, derecho claro, con derecho a veto, que pueden decidir si algo que definieron 180 países, 190 países, va a ser así o no. Bueno, ese es el tercer punto de los planteados por Chávez. El segundo era aplicar métodos que sean efectivos realmente y que... Basta de resoluciones. Claro, pero que además sean discutidos, que sean cosas que se discutan y en relación a eso se apliquen métodos que sean transparentes y que efectivamente aboguen a la resolución. El tercer punto, la eliminación del derecho de veto. Y el cuarto punto, que el lugar, se le dé más lugar o más peso al secretario general de Naciones Unidas, algo que en aquel momento también era un clamor del propio secretario general de Naciones Unidas, planteando que no había mucho que pudiese hacer quien ocupara ese cargo, porque en los 10 años que había estado como mandatario, el hambre había crecido, la miseria había crecido, la violencia había crecido, la violación de derechos humanos había crecido. Y si lo miramos en perspectiva para acá, es peor. Pero tenemos 30 objetivos 30, no sé cuántos objetivos son los de desarrollo sostenible, planteados por la ONU. Entre ellos hay uno que es la igualdad de género, por ejemplo, y hablamos de que la ONU ha tenido 9 secretarios generales, todos han sido varones. Porque también hay eso, como una incoherencia total en relación a lo que... Sí. Después, obviamente, el objetivo de desarrollo sostenible número 1 es el pobreza cero, el 2 es el fin del hambre. ¿Qué está haciendo Naciones Unidas? No hacen balances, tipo, ¿viste? Cuando uno se reúne y dice, estos son nuestros objetivos, este es mi balance, esto es No lo que lo tenemos que logramos ninguno. modificar. No hicimos ninguno. ¿En Básicamente. cuánto? 80 años de Incrementaron existencia. todos esos, No hicimos más nada. bien. Y Chávez plantea en ese discurso del 2006 diciendo, supuestamente tenemos como objetivo, porque lo van corriendo, ¿viste? Tenemos como objetivo el fin del hambre para el 2015. En ese momento la ONU tenía el fin del hambre para el 2015 y Chávez dice, a este ritmo quiero decirles que lo vamos a alcanzar en 1215. ¿Quién va a estar de nosotros acá para ver cómo se termina el hambre en el mundo? Nadie va a estar acá para celebrarlo. Podemos escuchar un ratito de Chávez, ¿o no? Del discurso ese. Sí, hay un recortecito. ¿Lo tenemos por ahí?
Porque siempre es lindo escucharlo a Hugo, al querido comandante Huguito Chávez. Decíamos algo que hoy... Porque tiene un gato de fondo. Sí. Ese no es el recorte de Hugo Chávez, estoy bastante segura. Ahí está. Yo creo que aquí casi nadie en esta sala pudiera pararse a defenderlo. A defender el sistema de Naciones Unidas. Aceptémoslo con honestidad. El sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, colapsó, se desplomó, no sirve. Bueno, para venir aquí a dar discursos, a vernos una vez al año, sí, para eso sí sirve. Y para hacer documentos muy largos y hacer buenas reflexiones y oír buenos discursos como el de Evo ayer, como el de Lula, sí, para eso sirve. Y muchos discursos del que estábamos oyendo ahora mismo, del presidente de Sri Lanka y de la presidenta de Chile. Pero nos han convertido a esta asamblea en un órgano meramente deliberativo, sin ningún tipo de poder para impactar de la más mínima manera la realidad terrible que vive el mundo. Por eso nosotros volvemos a proponer, Venezuela vuelve a proponer aquí hoy, este día 20 de septiembre, que refundemos las Naciones Unidas. Y nosotros hicimos el año pasado, señora presidenta, 4 modestas propuestas que consideramos, de necesidad impostergable, para que las asumamos. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno, nuestros embajadores, nuestros representantes, y las discutamos. Primero, la expansión del Consejo de Seguridad, tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países subdesarrollados, el tercer mundo, como nuevos miembros permanentes. En segundo lugar, la aplicación de métodos eficaces de atención y resolución de los conflictos mundiales, métodos transparentes de debate, de decisiones. Tercero, nos parece fundamental la supresión inmediata, y eso es un clamor de todos, ese mecanismo antidemocrático del veto. El veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Vaya un ejemplo reciente. El veto inmoral del gobierno de los Estados Unidos permitió libremente a las fuerzas israelíes destrozar el Líbano en el rostro delante de todos nosotros, evitando una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en cuarto lugar, necesario es fortalecer, decimos siempre, el papel, las atribuciones del secretario general de Naciones Unidas. Ayer nos daba un discurso el secretario general prácticamente de despedida y reconocía que en estos 10 años el mundo lo que ha hecho es complicarse y que los graves problemas del mundo, el hambre, la miseria, la violencia, la violación a los derechos humanos, lo que ha hecho es agravarse. Esto es consecuencia terrible, del colapso del sistema de Naciones Unidas y de la pretensión imperialista norteamericana. Lo que repasábamos. Incluso hablaba del Líbano hace 20 años y hace 2 meses, 3 meses, no sé cuánto fue. Se podría haber sido ayer el discurso. Sí. Si lo traspolamos y lo traemos acá, es prácticamente lo mismo. ¿Y qué ha hecho las Naciones Unidas con esto? Por eso me parece que, como decíamos ayer, no es menor que haya tomado el revuelo que tomó en Naciones Unidas. No es menor lo que ya venimos marcando, que bloques como los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre todo en la reforma de las Naciones Unidas con Brasil y con China, con Lula da Silva y Xi Jinping, insistiendo muy fuertemente en la necesidad de resolver de otra manera y de cambiar las estructuras, de la necesidad de que, ya Estados Unidos no pueda controlar como quiere a su marchanta lo que dice o hace las Naciones Unidas o el FMI o el Banco Mundial. Me parece que esas presiones empiezan a surtir algo de efecto, pero porque todo el resto de los países del sur global están mirando que esos son los que van a terminar el día de mañana tomando muchas veces decisiones o marcando el rumbo de por dónde se va, y que no es la misma lógica, pese a la narrativa, que tiene Estados Unidos de tratar de imponer qué se hace y qué no se hace a la fuerza. Uh-huh. Me parece que ahí hay una diferencia y hay una cosa interesante. ¿Podemos escuchar a Petro? ¿Querés escuchar a Petro? Sí, no sé si podemos escucharlo, Caro. Sí. Tenemos un fragmentito en el que Petro también habla un poco en la línea de
de dinamitar las Naciones Unidas. Estoy segura que no dijo eso. No dijo eso. No lo dijo y aún así le están prohibiendo la visa, así que imagínate si lo decide. Bueno, escuchemos a Petro. Aquí ya es el cuarto. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia. Es con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Después de salvar Gazas pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta. Es la hora de la libertad o la muerte, y es real la muerte en misiles, pero también es real la libertad en el corazón humano y su capacidad de unión, de rebelión y de existencia. Gracias, muy amables. Bueno, un resumencito. Un mini resumen de los 42 minutos que habló. Es un buen resumen. Y además está como acelerada la voz, porque habla bastante más pausado Petro. Sí, Y sí. sin la música épica es igual de épico. Es igual de épico, sí. Claramente. Y lento, es igual de épico. No, bueno, ahí está la respuesta de por qué le sacaron la visa, ¿no? Para los Estados Unidos, digo, la cantidad de veces dijo, creo que Estados Unidos lo dijo más veces que Gaza. Pero me parece que pone de manifiesto esto que decíamos, ¿no? Habla de los vetos en el Consejo de Seguridad, habla también de que las cosas que se votan en la Asamblea General de la ONU nunca pasan o nunca llegan a ningún buen puerto, que hay países ahí que no tienen ningún tipo de representatividad, ningún tipo de poder sobre lo que se decide en el marco de la ONU, y eso es lo que de alguna manera hay que reformar. Sí, a ver, me parece que también, digo como para ponerlo también en contexto, también por discursos o discusiones como las que planteó Petro en Naciones Unidas, es que están los barcos norteamericanos en el Caribe. Porque no es solamente contra Venezuela. Uh-huh. Es contra Venezuela porque tiene petróleo, es contra Petro y contra Colombia porque está efectivamente dando una batalla contra las drogas distinto a lo que hicieron los mandatarios anteriores. De hecho, no es casual que en esta misma semana le hayan sacado la certificación como de país que lucha contra las drogas. Y se da en el contexto de, como siempre lo hemos dicho o analizado en el programa, esta cuestión de los norteamericanos de entender que el Caribe es el Mare Nostrum, es su bajo vientre, como quien diría, es como Taiwán o como el sur de China para China. Y lo que no pueden controlar, lo que no están pudiendo controlar es eso. También hay que entender esa noticia y hay que entender las discusiones que se están dando en ese marco, en este contexto donde presidentes como Petro, como Daniel Ortega en Nicaragua, como Díaz-Canel en Cuba, como Maduro en Venezuela, dan una discusión de frente y dicen, ¿querés hacer negocio? ¿Querés transaccionar o tener vínculo comercial? No hay ningún problema, pero no como
imponiendo cómo. Y un país que también apareció con un planteo fuerte sobre la reestructuración de las Naciones Unidas fue México, que quizás a nivel internacional, a nivel interno, bien venimos caracterizando, ¿no? Algunas transformaciones muy profundas que sigue llevando adelante la Cuarta Transformación, ahora a cargo de Claudia Sheinbaum, pero a nivel internacional la postura de México, que comparte gran parte de su frontera con los Estados Unidos de América, nunca ha sido del todo, digamos, tan confrontativa. Recién Sheinbaum habló de genocidio la semana pasada, fue la primera vez que habló de... Como Bernie Sanders. De este tema. Una semana. Pero Sheinbaum, digo, en calidad de jefa de Estado, digamos, con esa diferenciación, ¿no? Sí. Tardó bastante Sheinbaum en posicionarse de esta forma, pero aún así el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, dentro de su intervención en las Naciones Unidas, también hizo un llamamiento a retomar los principios y los fundamentos de la ONU, como decíamos hoy, ¿no? Principalmente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, e hizo algunas declaraciones como, bueno, una exhortación a poner en alto un freno a la carrera armamentística, pidió detener las causas estructurales que motivan la migración, llamó a hacer valer el derecho internacional para dar fin a los conflictos y rechazó las sanciones y los bloqueos comerciales, con un punto principal en esto, ¿no? La necesidad de reformar estos organismos multilaterales, que se reinviertan o que cierren en el caso de no poder cumplir con los propios objetivos, porque mientras tanto, dijo, sirven para castigar a unos y a perjudicar a otros. Lo resalto porque, como digo, México quizás no es el que viene comandando esta confrontación contra Estados Unidos y con su orden hegemónico mundial, pero aún así, en esta confrontación abierta se suma a los países que indican que esto no puede seguir como viene. Iba a decir que están todos subidos a la Petroneta. Sí. De hecho, hace un ratito hizo un tuit el expresidente de Bolivia, Evo Morales, diciendo: hacemos llegar un saludo revolucionario a nuestro hermano del alma, compañero en la lucha antiimperialista. @ Petro Gustavo, presidente de Colombia. Su voz en la ONU ha sido la voz de la dignidad y la coherencia en defensa del pueblo palestino. Una prueba de que su lucha sincera es el hecho de que le hayan quitado la visa. Los presidentes del pueblo no tienen visa y son atacados por el imperio. Hay 2 momentos de la ONU. Ya vamos cerrando, More, no te enojes. Hay 2 momentos en la ONU, 2 fotos de la ONU que me parece espectacular. Que son brillantes. Sí, no iba a retomar lo de Palestina, porque ya hablamos bastante, pero hay 2 momentos. Una que es el saludo entre Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, que seguramente lo deben haber visto. Es un Lula... Una foto, un besito en la cabeza. Como que lo agarra de atrás, como si fuese un padre. Sí. Me dio esa sensación cuando vi la foto. Ese tipo de gestos también no son casuales. Y la misma persona es actora también de otro de los momentos, que es que recordó a cuando estuvieron medio como en la danza de los cisnes. Que el otro día, la semana pasada, nos burlábamos un poco de eso. O sea, es increíble. Yo dije, Lula, escuche. No, Lula, esa parte es espectacular. Me pone de los pelos igual a mí esto. A mí un poco obvio. Pero por supuesto, yo lo dije la semana pasada, me dijeron, no es momento de atacar a Lula. Y después, yo creo que escucha Marcha de Gigantes, boludo. O sea, literalmente nos estábamos riendo del casamiento en la Amazonas. Y ahora vino la luna era de la miel. reconciliación. Claro. No, pero a mí lo que me saca de quicio es que claramente es Emmanuel Macron uno de los presidentes de los que señaló Benjamín Netanyahu, que dijo: vienen acá a reconocer ahora el Estado de Palestina y a decir que lo que estamos cometiendo no está bien, pero después me felicitan en privado. Seguramente Macron es Estoy segura que Emmanuel Macron encabeza esa lista. Y verlo así al casamiento limpio con Lula da Silva me pone muy mal. Se encuentran la publicación de ese video en las redes sociales. Los comentarios son espectaculares. Me estallé. ¿Esto lo publica Lula? Me estallé. Sí. No. Este recorte particularmente yo lo vi en otra cuenta que estaba ahí subtitulado. No sé si Lula lo publicó en sus redes, pero había unos comentarios espectaculares del estilo: cuando la luz de mis ojos se reencuentra con la luz de tus ojos. No voy a romantizar la vinculación entre Lula da Silva y Emmanuel Macron. Me niego. Y eso que yo romantizo cualquier tipo de amor gay. Y eso se sabe. Pero pensémoslo de esta manera. En ambos casos, la actitud de Lula es de
medio como de apadrinamiento, si queremos ponerle. Vos decís que es como Néstor poniéndole la manito encima a Bush. Yo creo que tiene mucho de gesto de eso, porque pensemos que Francia es quien es, más allá de todas las críticas y cosas que podamos hacer, después de Alemania es la potencia dentro de la Unión Europea. Alemania no es de los que reconoció el Estado palestino, es de los que todavía sigue sin reconocerlo. Francia sí. Y ya sabemos que desde hace mucho tiempo Brasil o Lula en particular tiene buenas relaciones con Francia en particular. Me parece que no es un gesto menor y que Emmanuel Macron es de los que más, digamos, si se quiere, está de los pelos con la administración norteamericana en la actualidad. Me parece que hay algo de eso también, de jugar a, bueno, si el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo. Sí. Me parece que hay mucho de eso y Lula es muy inteligente jugando en términos diplomáticos. Me parece que tiene que... No sé si BRICS F, pero sí me parece que tiene que ver con esto de tratar de sacarle aliados a Estados Unidos. No, y recordemos también el acuerdo Unión Europea-Mercosur, digo, un acuerdo que está trabado, un acuerdo muy importante para Lula, particularmente, un acuerdo que Lula lo necesita, lo está esperando. Hoy creo que es el peor. Es el peor momento para Francia, que Macron completamente destrozado, 3 primeros ministros en 8 meses, diciéndole la verdad que este no es un gran momento para que yo te acepte el acuerdo, pero me parece que también hay algunos gestos que tienen que ver con esa negociación constante. Por eso hay muchos elementos. Un encuentro de esta naturaleza tiene muchas lecturas de fondo, más allá de la joda de la romantización y de si son mejores amigos o no y demás. Además, bueno, ellos tienen en pie, yo mencionaba la vez pasada, la construcción de un submarino en conjunto, tipo Brasil y Francia, de un submarino con energía nuclear, que no es poca cosa. O sea, que lo posiciona a Brasil como una eminencia de la energía nuclear en Latinoamérica, ni más ni menos. Que además es también está asociado con los submarinos franceses que se iban a vender a Australia y que Australia dejó de comprarle a Francia para comprarle a Estados Unidos por el acuerdo AUKUS. Miren si no hay relación entre las cosas que suceden y cómo, bueno, los jugadores tienen que buscar otras alternativas. Y Francia, evidentemente, encontró en Brasil la posibilidad de resolver de otra manera. Bueno, es bastante... Por eso decimos siempre que es un quilombo entender el planeta en el que vivimos. Separamos brevemente y nos metemos en el último momento del programa del día de la fecha. Seguí nuestros pasos en las redes, en Facebook, Instagram y Spotify como Marcha de Gigantes.